En la casa, en el carro, donde estés hay un abrazo que te quiere fortalecer. Suena familiar, se oye en el hogar, palabras que ayudan a crecer y amar. Suena familiar, Dios en el centro, familia unida, corazón abierto. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a su programa Suena Familiar, un programa con consejos bíblicos para la familia. Y hoy es miércoles 22 de abril del 2026. Y recuerda que somos familia. Tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que queremos orar por ti. Envíanos un WhatsApp o llámanos al 811-590-9879. Toma nota, ya lo conoces. 811-590-9879 y vamos a estar orando por tu petición. Esta mañana, nuestro hermano José Augusto López y su servidor Pedro Rodríguez estaremos con ustedes con la serie El antes y el después. ¿De quién vamos a hablar en esta ocasión? Bueno, vamos a hablar del apóstol Mateo. Vamos a ver su antes y su después de tener un encuentro con Cristo. Debemos recordar que según ahí el capítulo 9 del Evangelio, según Mateo, pues Mateo fue un apóstol de Jesús llamado directamente por Jesús. Mateo estaba cobrando los impuestos en un banco, se cobraban en una banquita, en un banco. Por eso que los bancos donde usted va hoy a hacer sus depósitos o retiros se llaman de esa manera, porque en aquel tiempo, en aquellos tiempos bíblicos de Jesús, recaudador de impuestos, lo hacía sentado en un banco. Y pues pasa de recaudador de impuestos y pues no era bien aceptado por la sociedad, pudiéramos decir que era hasta despreciado por el pueblo judío, porque pues trabajaba como publicano, ese era como se les llamaba a aquellos que cobraban los impuestos. Si ha usted leído el Nuevo Testamento, recordará también que hay otro publicano, incluso jefe de los publicanos, jefe de Mateo, llamado Zaqueo, el cual también tuvo un encuentro con Jesús. Mateo trabajaba como publicano, cobrando impuestos para el Imperio Romano, lo que lo hacía considerado un traidor y pecador por los judíos. Mateo 9:9 dice de la siguiente manera: al salir Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Jesús lo llama directamente para ser uno de sus 12 apóstoles, mostrando gracia hacia los marginados. Dice, y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió inmediatamente. Un publicano en la Biblia, pues es alguien que, que es despreciado por el pueblo judío. ¿Por qué? Porque se consideraba como traidor. Así es que los judíos consideraban como traidor a Mateo. Era un recaudador de impuestos que trabajaba para el Imperio Romano. Además de traidor, se les consideraba pecadores y corruptos. Eran odiados por sus compatriotas porque muchas veces cobraban de más para enriquecerse y por representar la ocupación romana. Jesús los utiliza como un ejemplo de arrepentimiento y gracia. Estos publicanos eran agentes locales contratados por Roma para cobrar los impuestos. A menudo usaban la extorsión para obtener beneficios personales. Por eso es que la gente los despreciaba. Tenían una reputación pues muy baja. Eran vistos como traidores por trabajar para el enemigo y como pecadores públicos por incumplir la ley de Moisés. En la parábola de Jesús y el publicano se contrapone con el fariseo porque el fariseo se sentía orgulloso
y el publicano se reconocía humilde. Podemos verlo ahí también con el caso de Zaqueo. El publicano reconocía su necesidad de la misericordia divina. Así es que, pues Mateo sabía cuál era el sentir del pueblo hacia su persona. La figura de Mateo representa el llamado de Jesús aún aquellos marginados y la posibilidad de redención y salvación para aquellos considerados indignos por la sociedad religiosa de la época. Mateo tuvo un antes y un después, y podemos ver cómo Jesús tuvo misericordia también de él, al grado que lo llama para ser uno de sus apóstoles. Si tú ya tienes a Cristo en tu corazón, ya hubo un antes y un después en tu vida. Así como el tiempo se partió en dos y la humanidad cuenta el tiempo antes de Cristo y después de Cristo. Si tú ya eres cristiano, pues también hubo un tiempo. Jesús llegó a tu vida y pudiste obtener salvación. Si tú no eres cristiano aún, si no has tenido un antes y un después con Jesucristo, puede ser que tú pienses que eres tan pecador que Dios no te puede perdonar. Pero la palabra de Dios dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Juan 1:11 y 12 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio la potestad y el derecho de ser llamados hijos de Dios. Así es que te invitamos en esta mañana a que tengas un encuentro con nuestro Señor Jesucristo para que también tengas un antes y un después como Mateo. Los invitamos en esta mañana también al canal de WhatsApp de Suena Familiar. Entre ahí al WhatsApp, dele clic en novedades, entras a los canales, buscas Suena Familiar, entras y te suscribes y vas a recibir todas las notificaciones y todos los programas. Buenos días, mi hermano José. Adelante. Muy buenos días, Pedro. Y también a ustedes, familia, muy buenos días. Es una bendición estar todos juntos en esta mañana para oír la voz de Dios a través de su palabra escrita, la Biblia. Estamos con el tema el antes y después de Mateo. Familia, qué importante e interesante es ver en la palabra de Dios el antes y después de cada uno de los personajes que hemos estado compartiendo en esta serie. De la misma manera sucede con cada uno de nosotros, que nos ubica si estamos en el antes de conocer al Señor Jesús o en el después de conocerlo. Y podemos ver cómo vivíamos antes y cómo vivimos ahora que le conocemos, igual que cada uno de estos personajes. Veamos ahora el antes y después de Mateo, uno de los 12 discípulos llamado por el Señor Jesucristo. Del apego al dinero a la renuncia radical. Veamos el antes. Tenía una vida centrada en la seguridad económica y la acumulación de riqueza en su trabajo. El banco de los tributos. Era recaudador de impuestos de peaje o transporte, tanto de mercaderes locales y labradores que llevaban sus mercancías al mercado, como así también de caravanas que provenían de tierras lejanas que atravesaban Galilea, al servicio de Herodes Antipas, y sabía el valor de todo tipo de mercancías como lana, lino, vasijas, bronce, plata, oro, cebada, maíz, olivas, higos, trigo. Además, conocía la evaluación del sistema monetario local y extranjero. Hablaba el idioma local, el arameo, y también el griego. Dado que Mateo se había apoderado de parte de los beneficios correspondientes al peaje, tras pagar anticipadamente la cuota anual, la gente lo criticaba diciendo que recaudaba más de lo que debía y que por esa razón se había hecho rico. En consecuencia, los demás judíos lo odiaban.
Mateo tenía los talentos necesarios para ser entrenado como discípulo, guardar registros detallados y ser un potencial cronista, autor del Evangelio. Leer el capítulo 1. Vayamos a la palabra, Marcos 2:14. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos. Marcos 2:14. Capernaum era un puesto de aduanas que se encontraba en la ruta de caravanas de Damasco al mar Mediterráneo. Leví, por sobrenombre Mateo, comparece 3:18, era un funcionario judío recolector de impuestos al servicio de Herodes Antipas, gobernador de Galilea. Debido a tal servicio, que a menudo incluía prácticas fraudulentas, esos funcionarios eran despreciados por los judíos. Sin embargo, Jesús, por su gracia, extendió a Leví su llamamiento a seguirle. El después. Dejó todo su negocio y posesiones inmediatamente, sin mirar atrás, para seguir a Jesús. Lucas 5:28-30. Él, dejándolo todo, se levantó y le seguía. Lucas no hace mención de las obligaciones que Leví tenía como publicano, pero su puesto lo alejaba de la comunidad religiosa de su época, ya que era considerado como alguien que había traicionado a su nación. Lucas narró algunos eventos que ocurrieron en el banquete que Mateo, el nuevo seguidor, ofreció a Jesús. Seguramente era rico, pues se preparó un gran banquete en su casa y muchos fueron convidados, incluso una gran compañía de publicanos. El mismo grupo de líderes religiosos que había cuestionado previamente la autoridad de Jesús, versículo 21, criticó que se relacionara con publicanos y pecadores. No solo se asociaba con gente que los fariseos rechazaban, sino que también comía y bebía con ellos. Comer y beber con otros implica tener comunión y camaradería. Aunque los líderes religiosos murmuraban contra los discípulos del Señor, Jesús respondía a sus objeciones. Versículos 31 y 32. Los hizo ver que su propósito no era llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aquí el Señor no se preocupó de discutir quiénes eran los justos. Lo que quería era hacer ver que su misión era para los que estaban necesitados de arrepentimiento, de experimentar un cambio de corazón y de vida. Compárese 3:7-14. Los fariseos no sentían la necesidad de tal cambio, puesto que el Señor había mostrado autoridad en las dos sanidades que precedieron a este relato. Se deduce que también podían cumplir su misión hacia los pecadores. Familia, les recordamos que somos familia y que queremos orar por ustedes. Envíenos sus peticiones por el WhatsApp que ustedes ya conocen, 811-590-9879. También les invitamos al canal de WhatsApp que es de Suena Familiar. Entran a Suena Familiar, hacen clic en novedades, entran a canales, buscan Suena Familiar, entran y se suscriben y recibirán todas las notificaciones y los programas. También les recordamos que Pedro ya está listo para continuar. Adelante, Pedro, te escuchamos. Gracias, mi hermano José, y seguimos adelante con el tema el antes y el después del apóstol Mateo. Bueno, pues antes había sido pecador, un publicano, un cobrador de impuestos para el Imperio Romano. Y en esa condición, Mateo vivía una vida muy triste y muy solitaria porque pues era un marginado social. Mateo no podía asistir a reuniones religiosas y era juzgado por la gente, por los escribas, por los fariseos. Ahí en Marcos, capítulo 2, del 13 al 17, viene el llamamiento. Dice, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví,
hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme, y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿Qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. Así es que podemos ver cómo Jesús pues también está atento a aquellas personas que incluso se consideran más pecadoras, más pecadores. Mateo fue uno de los 12 apóstoles originales de Jesús y es el autor del primer evangelio del Nuevo Testamento, llamado por su nombre, Mateo. Originalmente era un recaudador de impuestos o también llamado publicano en Capernaum. Fue llamado por Jesús mientras él estaba trabajando, es decir, estaba cobrando los impuestos, dejando su vida anterior para seguirle. Dejó todo al momento que Jesús le llama. También se le conoce como Leví, hijo de Alfeo. Como recaudador de impuestos para los romanos, pues Mateo era visto como un traidor y un pecador para el pueblo judío. Sin embargo, su conversión destaca el mensaje de Jesús de salvación para todos. Es el autor del Evangelio de Mateo, dirigido principalmente a la audiencia judía, enfatizando que Jesús es el Mesías que cumple las profecías del Antiguo Testamento. Como apóstol, se le menciona como uno de los 12 elegidos por Jesús en los 3 evangelios y también en Hechos. Mateo significa regalo de Dios, mientras que Leví era probablemente su nombre en hebreo original. Mateo se describe a menudo como un ejemplo de transformación radical, pasando de un oficio despreciado a ser uno de los seguidores más cercanos de Jesús. Así es que, pues en esta mañana queremos ver ese ejemplo de Mateo, de sentirse y de ser visto como una persona despreciable para el pueblo, para la gente, donde no tenía actividades sociales, menos religiosas. Pudiéramos decir que Mateo era una persona muy solitaria antes de haber tenido ese encuentro con Jesús. Y podemos ver ese cambio radical, un cambio de 180 grados. Es decir, voy en este camino con dirección hacia el norte, doy media vuelta y regreso. Mateo dejó todo, dejó su trabajo, dejó toda su vida por tener una nueva vida en Jesús. La palabra de Dios dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y han venido a ser nuevas. Así es que, pues les invitamos en esta mañana que si usted todavía no ha tenido ese encuentro con Jesús, pueda tener un encuentro con Jesús y dejar toda esa vida de pecado en el pasado y venir a servir a Dios, a tenerlo en primer lugar en su vida. Pídale perdón, arrepiéntase, tenga a Dios en primer lugar. ¿Qué debo hacer?, dijo un cristiano nuevo. Bueno, hay 2 mandamientos: ame a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma, y a su prójimo como a sí mismo. Haciendo estas 2 cosas, pues cumple todo para con Dios. Tenga una relación con Dios a través de la oración y la lectura bíblica todos los días, y va a ver cómo su vida empieza a cambiar. Dice ahí que organizó un gran banquete en su casa para presentar a sus amigos pecadores a Jesús, convirtiendo su hogar en un lugar de misión. Lucas 5:29 dice: y Leví le hizo un gran banquete en su casa. Los invitamos al canal de WhatsApp y también al canal de YouTube de Suena Familiar. Entras, te suscribes
y vas a recibir todas las notificaciones y todos los programas. Adelante, mi hermano José, buenos días. Gracias, Pedro, por lo que nos compartes. Y también a ustedes, familia, gracias por seguirnos hasta el final de este programa. Y continuamos con el tema, el antes y después de Mateo. Familia, continuemos con este tema, el antes y después de Mateo. ¡Qué es impactante! ¿Cómo responde al llamado del Señor? Vamos a ver de la vida anónima a evangelista de las buenas nuevas. Antes, su identidad estaba definida por su profesión odiada, recaudador de impuestos o publicano. Primera de Corintios 5:11 dice, más bien os escribí para que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis, para que no comáis ni os juntéis con tal hermano. Primera de Corintios 5:11. Aquí el apóstol Pablo exigía la acción disciplinaria contra cualquiera que estuviera asociado con las actividades de la iglesia, ya sea que fuera hermano genuino o solo se llamara así, y que persistiera en seguir llevando un estilo de vida pecaminoso. Eso no es posible. La disciplina exigía separar a esa persona del compañerismo con otros miembros de la iglesia, y la prohibición se extendía hasta privarle de participar en la cena del Señor, la comida comunitaria que celebraba la iglesia. Puede ser que se le prohibiera toda clase de contacto social con los hermanos. Sin embargo, es posible que esa sanción no impidiera al hermano asistir a todas las reuniones de la congregación, porque el ministerio de la iglesia bien podría comunicarle el arrepentimiento. Tanto en el tiempo de Mateo como en la actualidad, esta disciplina está vigente. El después de Mateo se convirtió en el autor del primer evangelio, usando su capacidad de escribir para registrar las enseñanzas de Jesús y presentarlo como el Mesías. Mateo 1:1. El libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mateo 1:1. El inicio de su testimonio escrito. Desde las primeras palabras de su evangelio, Mateo presenta su personaje y temas centrales. Jesucristo es el personaje principal de su relato y desde el primer versículo lo vincula con dos grandes pactos de la historia judía. El pacto davídico, segunda de Samuel capítulo 7, y el pacto con Abraham, Génesis 12, del 1 al 5. Si Jesús de Nazaret era el cumplimiento de esos dos grandes pactos, ¿estaba emparentado con la línea correcta? Por tal motivo, por tal dudas, Mateo traza detalladamente la genealogía de Jesús a través de José. Así que esta genealogía traza el derecho de Jesús a ocupar el trono de David, que debía venir de Salomón y sus descendientes, versículo 6. José, descendiente de Salomón, por lo tanto era el derecho de Jesús de ocupar el trono. Mateo traza la línea de José a través de Salatiel, hijo de Zorobabel, nieto de Jeconías, 1:12. Otro detalle importante de la genealogía de Mateo es la inclusión de 4 mujeres del Antiguo Testamento: Tamar, versículo 3, Rahab y Ruth, versículo 5, y Betsabé, madre de Salomón, la que fue mujer de Urías. Todas, versículo 6, todas ellas, al igual que muchos de los hombres, eran cuestionables de alguna manera. Tal vez Mateo incluyó a estas mujeres
para enfatizar que todos los designios de Dios, cuando trata con la gente, son por su gracia. Quizá también lo hizo para poner en su lugar a los orgullosos judíos. Cuando se menciona a María, versículo 16, quinta mujer en la genealogía, ocurre un cambio importante. En la genealogía se repite constantemente la frase engendró a. Hasta que se menciona a María, en este punto Mateo cambia su redacción y dice, de la cual nació Jesús. El pronombre relativo femenino de la cual indica claramente que Jesús era hijo físico de María, pero no de José. Esta milagrosa concepción y nacimiento de Jesús se explica en el relato de 1 del 18 al 25. Familia, llegó el momento de despedirnos, agradeciéndole sus oraciones para este ministerio del cual ustedes son parte muy importante, y también por seguirnos hasta el final de este programa, invitándoles al siguiente el próximo viernes con el tema el antes y después de Juan Marcos. Reciban un abrazo muy cordial de todo el equipo de Suena Familiar y la bendición del Dios Padre que nos llama del egoísmo de vivir sirviendo al enemigo como Mateo y no al Dios que bendice eternamente. Amén y amén. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente.